Tele.tv. Querida audiencia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Yo soy Carol Orozco. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, a Trujillo Ventazos y Asociados, a TVA. También, pues, agradecer que estén sintonizando www.astl.tv. Como cada lunes tenemos, pues, grandes entrevistas. Vamos a hablar acerca de la desaparición, de los conceptos que hay. Y pues para eso tenemos a una mujer activista de izquierda, política. Por ahí dicen que ella viene de la generación de la izquierda, de la verdadera izquierda de toda la vida. Una mujer comprometida, una mujer que aquí en Hilando Contextos admiramos mucho. Y bueno, también vamos a tener como cada lunes nuestra cápsula literaria, nuestra cápsula cultural con nuestra queridísima Beatriz Saavedra, que nos las manda desde pues el Museo de la Mujer. También nuestro Cine Minuto con nuestro querido profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, con motivo pues del Festival Internacional del Cine Minuto que cada año se hace en la Cineteca Nacional. Y sin más, querida audiencia, pues bienvenidas y bienvenidos. Y le voy a pedir al productor que por favor abramos cámara para presentar a esta activista que yo estoy muy honrada de que esté con nosotros porque sabemos que tiene una agenda realmente apretada. Me refiero a Eleana García. ¿Cómo estás, mi querida Eleana? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la confianza. Oye, Eleana, pues bienvenida y yo quiero que platiquemos, pues ya le dije a la audiencia sobre el tema de la desaparición, un tema que cada vez estamos visibilizando más, un tema que no es nuevo, pero al juicio muy humilde de tu servidora, pues de repente se ha estado ocultando, ¿no? Con el paso de los años se ha visibilizado más, se ha tratado de poner énfasis que no es un problema menor. Y que hay que empezar a tratar de prevenirlo, hay que empezar a regularlo. Y bueno, con el paso de los años ha habido diversas cuestiones y yo lo que quisiera pues es que tú nos dijeras, obviamente en un lenguaje muy ciudadano y en el expertise que tú tienes, pues cómo podemos entrarle a este tema de la desaparición, cuáles son los conceptos y demás. Pero bueno, ya como es tradición aquí en Hilando Contextos, pues siempre la primera pregunta a nuestras invitadas e invitados es, bueno, ¿por qué decidieron ese tema? ¿Cuál es la trayectoria que los llevó? Y evidentemente, pues tú no eres la excepción. Entonces, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Por qué decidiste entrarle al tema de la desaparición y no pues, de cualquier otro tema, no? Bueno, yo desde más o menos 1975, cuando estaba yo en la prepa, en el CCH Naucalpan, me fui acercando mucho a la temática de los problemas sociales. Como dicen, nosotros somos una generación que venimos de la izquierda. Y yo me acerqué al comité de madres que formó doña Rosario Ibarra de Piedra en 1975. Y desde entonces yo estoy muy cercana a las familias. En aquel tiempo sí era claramente lo que es el concepto de desaparición forzada, que es la desaparición que cometen autoridades de diversas instituciones federales, estatales y municipales. Y la mayoría de los desaparecidos de esa época eran desaparecidos políticos, eran detenidos desaparecidos que fueron parte de lo que se conoce como la guerra sucia, que en realidad pues era como un terrorismo de Estado, porque en realidad no había posibilidad de una batalla en igualdad de condiciones. Eran personas que eran detenidas y posteriormente se ocultaba su paradero, que esa es la definición de desaparición forzada o de desaparición. El ocultamiento del paradero de una persona por parte de una autoridad, la acción de privarla ilegalmente de su libertad, ya sea por la autoridad directamente o con la aquiescencia de la autoridad. Y estas definiciones fueron surgiendo sobre todo a partir de la lucha de las madres argentinas, las madres de la Plaza de Mayo, en donde fue adquiriendo como forma la idea de que había desaparición forzada, y es cuando se construye el concepto. El comité de doña Rosario se forma más o menos
en 1976, 77. La primera lucha fuerte que se da es en 1978, donde hacen un plantón en el Zócalo, en el atrio de la catedral, y son desalojadas por los granaderos de aquella época. Y a partir de ahí, pues, va creciendo la unidad de familiares en todo el país, particularmente Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, que crean un comité de búsqueda, bueno, la presentación de personas desaparecidas, la libertad de los presos políticos y el alto a la persecución política. Desde entonces yo estoy participando en esa causa. Yo fui parte de la actividad cercana al comité y luego en el Frente Nacional contra la Represión, que es un frente que se crea con organizaciones de izquierda para precisamente dar la lucha por la exigencia en contra de la represión y por la presentación de los desaparecidos. Ahora, Elena, algo que, bueno, me llama mucho la atención es, estás hablando de los años 70, ¿no? Que desde ahí empezó, pues, a tomar fuerza. ¿Y cuál es tu perspectiva durante, pues, ya ahorita en el siglo en el que estamos, cómo hemos evolucionado? ¿Cómo ves al país respecto a este tema? ¿Le hemos entrado? ¿Cómo está la regulación, por ejemplo? ¿A partir de qué año se empezó a regular estos temas? Bueno, cuéntanos esa experiencia que tú has tenido, porque además supongo que tu trayectoria como política te ha permitido estar incidiendo en mejorar esta regulación, ¿no? Es la normativa que existe respecto al tema de la desaparición. Pues nosotros podríamos ubicar este periodo de la represión. El primer desaparecido que se tiene registro es en 1969 en la Tierra Caliente de Guerrero. Don Epifanio Avilés, un profesor que fue el primer desaparecido registrado por el Comité de Familiares, que después se llamó Eureka, y se llamó Eureka el Comité de Doña Rosario cuando empezaron o cuando lograron la primera presentación de detenidos desaparecidos en 1979, y a partir de ahí lograron rescatar 149 personas. Entonces, por eso el comité cambió de nombre a Eureka. Hasta más o menos 1984 es cuando se dio este proceso de desapariciones cometidas por autoridades y por agentes del Estado, que la gran mayoría no se tiene conocimiento. El registro va más allá de unos 1,500, 2,000 personas que fueron desaparecidas. Después de eso hubo un periodo en donde ya no había una desaparición tan intensa como ese periodo represivo, ¿no? Que además fue un periodo represivo donde estaba Luis Echeverría, posteriormente entra López Portillo y luego entra Miguel de la Madrid. Es un periodo de represión, pero de alguna manera empieza como a disminuir. Vuelve a destaparse a partir de 2006, que Felipe Calderón inicia la guerra contra las drogas. Y entonces empieza a haber nuevamente esta problemática, pero ya no solo de autoridades y personajes propios de la gente del Estado, sino a partir de 2007, pero en un pico importantísimo a partir de 2008 y 2009 a 2011, empieza la desaparición que se conoce como cometida por particulares. Okay. En ese periodo se hizo la construcción, ya existía la Convención Interamericana en contra de la desaparición forzada, pero a partir de más o menos el 2000 hacia 2009, 2010, se construye la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. En la visita que hacen quienes están en el grupo de trabajo construyendo esta convención internacional, visitan México y deciden que además de la desaparición forzada tienen que generar un artículo 3 en la Convención Internacional que hable de lo que es la desaparición cometida por particulares, que tiene la misma connotación de privación ilegal de la libertad, ocultamiento del paradero de la víctima, pero que no es cometida con la aquiescencia o por autoridades, sino por particulares. En este caso estamos hablando de los grupos de la delincuencia organizada o de grupos
no necesariamente a la luz del el desarrollo de las propias redes macrocriminales que ha habido a lo largo de todos estos años, y entonces hay una nueva definición: desaparición forzada, la que cometen autoridades, y desaparición cometida por particulares, la que cometen personas que están dedicadas a la delincuencia, o no necesariamente, porque además ante el ocultamiento, ante la impunidad, lo que ha generado es que la privación ilegal de la libertad sin fines de lucro, que sería, digamos, la diferencia del secuestro, empieza a ser como una práctica más recurrente, inclusive por personas o hombres, por ejemplo, que desaparecen a su compañera, la violentan, la matan y después la reportan como desaparecida. O sea, la problemática ha ido creciendo infinitamente, al grado que actualmente, después de que se inició esta estúpida guerra de Calderón, que vamos perdiendo además, porque no hay forma de ganar una guerra donde militarizas el país y rompes las estructuras del tejido social, lo que ha sucedido es que actualmente el registro oficial último que se dio es de más de 40,000 personas desaparecidas, en donde además no hay la claridad de cuáles son de desaparición forzada y cuáles son cometidas por particulares. Entonces, más o menos es la situación en la que nos encontramos en términos del más grave fenómeno de violación a derechos humanos que existe en nuestro país, donde ya de por sí tenemos una crisis humanitaria, con más de 200,000 personas que han sido asesinadas, sin investigación, sin justicia, más de 360,000 desplazados por violencia en el país y más de 40,000 personas desaparecidas al momento. No, bueno, terrible lo que nos comentas. Entonces empezó a crecerse a partir del 2007, 2008 y luego hasta el 2011. Bueno, eso realmente son cifras muy duras. Tenemos que irnos a un corte comercial, si te parece, Me Eliana. parece bien. No se vaya, querida audiencia. Vamos aquí a un corte comercial. Esto es Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco y estamos con Eliana García, activista y política, hablando acerca de la desaparición. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, como les hemos dicho, pues vamos a pasar nuestra cápsula cultural con nuestra queridísima Beatriz Saavedra, que además está en el extranjero y desde el extranjero nos hace favor de mandarla. Vamos, querida audiencia. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y como cada semana en esta cápsula literaria les voy a hablar de uno de los grandes poetas de la literatura mundial. Aquí en esta Casa de la Ópera en Tokio, precisamente, les voy a hablar de la gran figura de la literatura japonesa, de Matsu Basho. Él nace en 1644 y es uno de los grandes poetas que escriben haiku. Sus temas principales son la naturaleza, esa búsqueda de la existencia del ser humano y de su entorno, y de esa unidad de la poesía con la vida. Vive plenamente, abandona todo y camina por todas las aldeas japonesas, teniendo esa búsqueda. Les voy a leer algunos de sus haikus. Dice: rueda del monte al mar, de Atsumi a Fuko la tarde fresca. Muévete tumba, oye mis quejas al viento de otoño. Arde el sol sin piedad, mas el viento es de otoño. Como podemos ver siempre, los haikus tienen que tener la naturaleza inscrita dentro de sus formas. Podemos recordar que el haiku se conforma de 3 versos, el primero de 5 sílabas, segundo 7 y después 5 sílabas. Octavio Paz, uno de los grandes poetas mexicanos, hizo la traducción de Basho y fue publicado en lengua española. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. No dejen de sintonizarnos en Aztele TV. Hasta luego. Pues muchas gracias a Beatriz Saavedra, que nos hace favor de mandar esta cápsula literaria. Y bueno, continuando con el tema de desaparición, querida audiencia, aquí con nuestra pues invitada de honor, Eliana García. Eliana, en el corte pasado tú nos estabas explicando ciertas fechas, ¿no? Y nos decías que, bueno, algo que marcó mucho es a raíz que llegaron gobiernos panistas y en concreto a raíz de que llegó el gobierno de Felipe Calderón, con esta guerra que tú lo llamabas guerra absurda porque no había manera de ganarla, en donde empezó a incrementarse el tema de las desapariciones. Pero en concreto hay una fecha, que es el 2011, que tú nos decías que es un parteaguas. Me gustaría que pudiéramos ahondar más en el tema. Claro que sí. Bueno, yo antes quisiera comentar, a partir del 2009, sobre todo en la zona de La Laguna, Coahuila de manera destacada, con la presencia de esta banda delincuencial de los Zetas, empezó a haber un crecimiento desmedido de la desaparición en toda esa zona, particularmente en la zona de La Laguna. Esto motivó que empezara a organizarse a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios una organización paralela al centro, pero específicamente dedicada a que familiares de personas desaparecidas empezaran a organizarse y crearon en el 2009-2010 una organización que se llamó Familiares Unidos en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos, FUNDEM. FUNDE, que era al principio porque eran de Coahuila, y luego fueron extendiéndose. Pero en el 2011, cuando matan al hijo de Javier Sicilia, y de una manera, pues, sorprendente, pudiendo él ser una víctima VIP, que algunos decimos que hay víctimas VIP, que lo que hicieron fue acomodarse al sistema y se unieron con Calderón para hacer una serie de actividades. Javier Sicilia decide decir en una entrevista al Proceso y una declaración durísima que estamos hasta la madre, y decide convocar a los familiares a marchar. Y se empieza a visibilizar y a juntar las víctimas de la violencia, porque no solamente fueron, aunque sustantivamente se agruparon familiares de personas desaparecidas, pero también se agruparon familiares de personas asesinadas, se agruparon familiares de personas desplazadas, y con esto se dio creación a un gran movimiento social, una alianza social de las familias que habían sido víctimas de la violencia, de la tortura, de la desaparición, de los asesinatos, en el contexto de esta
guerra de Felipe Calderón, al mismo tiempo que las organizaciones de derechos humanos que tenían muchísimos años peleando por la exigencia de justicia, por la exigencia de verdad, se aliaron, se creó esta gran alianza conformada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y fue el momento en que se visibilizó a las víctimas, ya no de manera aislada como estaba sucediendo en Coahuila, como estaba sucediendo en Nuevo León con los ciudadanos en acción por los derechos humanos, o como estaba sucediendo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción o la Academia Mexicana de Derechos Humanos, sino se hizo una enorme alianza de víctimas, organizaciones de derechos humanos de décadas peleando por la justicia y la verdad, y expertos, y se fue generando la posibilidad de ir construyendo una exigencia, de construir una política social de Estado, una política de Estado en favor de las víctimas, que derivó en la posibilidad de construir instituciones, pero sobre todo la parte más sustantiva y que yo creo que vale la pena resaltar es la manera en que las víctimas se volvieron un sujeto social de la transformación desde su dolor, convertido en activismo por los derechos humanos, y entonces las víctimas se volvieron defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos, generaron la exigencia de institucionalizar esta política de Estado, se construyó en principio una ley general de víctimas, y después los colectivos, se fueron generando colectivos de familiares de personas desaparecidas, una organización extraordinaria que ha permitido que las familias, algunas unidas en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, otras organizadas a través de colectivos que participan en el movimiento, pero además miles de víctimas huérfanas, estén haciendo una serie de exigencias al Estado, dentro de las cuales la más importante es la búsqueda de las personas desaparecidas a partir de algo que para ellas es importante, que es la búsqueda en campo. Y entonces es como se ha ido develando que en este país está convertido en un cementerio, claro, con fosas clandestinas por todos los lugares, con fosas comunes, como en el estado de Morelos durante la temporada de Graco, de inhumaciones irregulares, con patrones inclusive, que es lo que pasa en todo el país. Las fiscalías, las procuradurías hacen inhumación de cadáveres con los patrones que sigue la propia delincuencia organizada para hacer las fosas comunes. Y entonces tú encuentras que no hay registros, que no hay pericia, que no hay ninguna actividad forense. O sea, no hay claridad. No hay una capacidad institucional construida. Se empezó a construir a partir más o menos de 2013, 2014, cuando dos hechos suceden icónicamente, que es lo de Tlatlaya, la ejecución de estos jóvenes en el Estado de México, y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, claro, que pusieron la temática de la desaparición, sobre todo el tema de Ayotzinapa, como uno de los grandes problemas que en este país se tendrían que resolver. Y eso fue haciendo que se generaran capacidades institucionales muy limitadas en ese momento, pero si no fuera por la acción de las familias, que se han vuelto las familias de las personas desaparecidas el núcleo principal de exigencia de la construcción de capacidades institucionales, entonces el Estado mexicano no tendría el motorcito que está exigiendo que haya construcción. Claro. Ahorita fue el propio movimiento de las familias lo que empujó, después de Ayotzinapa, Peña Nieto se vio obligado a mandar una iniciativa de reforma para la construcción de la ley general para prevenir la desaparición y la cual tú participaste, ¿cierto? Pues yo ahí de manera tangencial, yo realmente participé más en la construcción de la Ley General de Víctimas, en la reforma en derechos humanos.
Ya fue el trabajo de las familias que se conformaron con equipos técnicos especializados. Ahí estuvimos participando en un primer momento, pero habría que decir que en este país, sin las familias de las víctimas y sin las víctimas, no habría toda la exigencia que está habiendo para construir capacidades institucionales a nivel de búsqueda en vida, a nivel de búsqueda de personas que han sido fallecidas y están sin identificar. Y entonces esto ha permitido que, por ejemplo, últimamente se está anunciando ya la construcción de un mecanismo de forense para la identificación de las personas que están sin vida, que son, pues, conservadoramente, las cifras van desde 27,000. Si tú haces la cifra negra de lo que no está reportado, entonces tú tienes al menos el doble, igual que la cifra negra de personas desaparecidas. En todo no hay un subregistro. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda a partir de la ley en materia de erradicación de la desaparición y de la desaparición cometida por particulares. Y el gran problema que estamos teniendo en todos los mecanismos de atención a víctimas, no está exento el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, es los recortes presupuestales de la austeridad republicana. Y entonces, a los temas centrales que están afectando de manera directa a cientos de miles de personas, las familias de las personas desaparecidas, pero también víctimas de tortura, víctimas de desplazamiento, es que no se ha logrado generar en esta administración realmente un compromiso real de avanzar hacia una política de Estado que tenga el suficiente presupuesto, porque el presidente anuncia que habrá presupuesto limitado, pero a la hora que se requiere el presupuesto, la Secretaría de Hacienda pues no emite el presupuesto. Oye, lo cual, digamos que es algo grave cuando, digamos que los gobiernos no hacen políticas públicas con presupuesto y además a largo plazo, ¿no? Porque si de repente nada más hacen esas políticas públicas a corto plazo, pues evidentemente pues no tienen una trayectoria en donde permita expandirse y poder tener, digamos que un mejor resultado, lo cual es grave. Ahora, yo quiero agradecer, Ileana, a todas las personas que nos están haciendo favor de mandar comentarios y de marcar. Por ejemplo, Leticia de Mérida te manda felicitaciones por tu trabajo y por tu trayectoria. Y tenemos una persona que no deja su nombre, pero nos pregunta, ¿sirve grabar si veo que se llevan a alguien? Sí sirve. Sí, claro que sí sirve, porque finalmente uno de los grandes problemas en la investigación y en la búsqueda, o sea, investigación para la búsqueda, porque una cuestión es la investigación de carácter penal, que significa quiénes son los responsables de la desaparición, pero también hay que hacer investigación para la búsqueda de la persona. Las fiscalías y las procuradurías, la mentalidad del Ministerio Público es, a mí me interesa encontrar al delincuente. Pero la lógica de una nueva manera de concebir lo que es la investigación para buscar personas desaparecidas es, a mí me interesa encontrar a la persona desaparecida. Me interesa sobre todo encontrarla con vida y entonces voy a hacer toda la serie de acciones que yo tenga que hacer para que esta persona yo pueda encontrarla con vida. Y inclusive se ha trabajado con la Cruz Roja Internacional un cuestionario que te permite tener toda la información en vida de la persona que está desaparecida y que estás buscando, en donde tienes información tan específica, inclusive si tenía la circuncisión, si era hombre, si tenía una orientación sexual de determinado, si era transvesti o transexual o una persona con una orientación sexual de homosexualidad, si rechinaba los dientes, cosas así tan específicas que te permiten ir siguiendo pistas para encontrar a la persona sin vida. Pero al mismo tiempo, este sistema tiene todo el registro de una persona que encuentras sin vida para que tú puedas, a través de campos informáticos que son espejo, encontrar si entre las personas que estás buscando hay una que ya encontraste y está sin identificar y entonces puedes hacer un match. Entonces se ha ido construyendo muy, muy lentamente un protocolo para buscar, se ha ido construyendo
capacidades forenses que se van a expresar en este mecanismo. A partir de la experiencia de Ayotzinapa y de todas las recomendaciones que hizo el grupo de expertos, en el caso de Ayotzinapa se han definido una serie de acciones que se tienen que hacer por parte de las procuradurías. Ahorita está la construcción del programa de derechos humanos, el Programa Nacional de Derechos Humanos. Y entonces todos los que más o menos estamos en el tema decimos, pues no tienen que quebrarse la cabeza con que saquen todas las recomendaciones de la ONU, las recomendaciones de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias. Tú eso lo organizas y ahí tienes el Programa Nacional de Derechos Humanos, en donde el tema de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares son sustantivos, son fundamentales, porque un país donde tú tienes más de 40,000 personas claro, desaparecidas gravísimo. es un país que vive una crisis humanitaria en donde no puede haber ninguna propuesta de paz, menos aún cuando tienes una Guardia Nacional compuesta por militares, repitiendo el esquema de la militarización y la profundización de la militarización, que ya ahorita, a los poquitos meses, 2 meses que tiene funcionando la Guardia Nacional, lo que está demostrando es que es un paradigma fallido para la lucha contra la delincuencia y un paradigma fallido para recuperar la paz, porque si tú estás en guerra, ¿cómo vas a recuperar la paz? Lo cual además es sumamente difícil, ¿no? Si te parece, vamos a ir a un corte comercial. Me parece porque muy bien. otra vez nos ha ido el tiempo rapidísimo. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos. Regresamos en un minuto más. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, muchas gracias por sintonizar www.astl.tv. Y bueno, pues continuando con esta entrevista, con esta política, con esta activista Eliana García, hablando acerca de la desaparición de personas, pues en el corte pasado, mi querida Eliana, tú nos pues dabas sinceramente unos datos que en lo personal a mí pues me dejaban boquiabierta porque pues es un escenario gris el que estamos viendo. Pero a mí también me gustaría que nos contaras, dentro de la trayectoria tan amplia que tú tienes de una mujer de lucha, de una mujer, como dijimos al principio del programa, de la verdadera izquierda de este país, que nos cuentes desde esas trincheras que tú has tenido, de diversos puestos que te han permitido aportar y abonar en el tema de la desaparición de personas, ¿qué es lo que se ha logrado? ¿Qué es lo que se ha construido que antes no estaba, que ahorita está, que tú has podido participar? Y además, bueno, evidentemente esto todavía tiene mucho que trabajarse. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos? Bueno, yo creo que una cuestión importante ha sido la manera en que se ha logrado construir una legislación que se construyó, como dije, con las familias, lo cual es importante. Nosotros, el tema de la exigencia de una ley de desaparición es un tema que viene de tiempo atrás. La propuesta nosotros hicimos cuando yo fui diputada federal, estuvimos trabajando una propuesta para crear la ley federal en contra de la desaparición. Esta propuesta estaba basada mucho en la primera ley de desaparición que hubo en el país, que fue la ley del Estado de Guerrero, que se construyó con el apoyo y con el trabajo de víctimas, pero también de la Organización de Derechos Humanos Tlachinolan, que desde entonces lograron que en el Estado de Guerrero, que era un estado donde había habido el fenómeno de la desaparición muy fuerte con la guerra sucia, pudiera combatirse, ¿no? Era una ley federal. La estuvimos trabajando, posteriormente se lograron otras leyes, no solo el tipo penal en el Código Penal Federal, que estaba en el 215A, sino en la Ciudad de México, en la propia estado de Coahuila, en el estado de Querétaro, en Oaxaca, se habían logrado leyes especiales que de alguna manera sentaron una base para la construcción de la ley general que ahora tenemos. Antes de eso nosotros estuvimos desde la Procuraduría General de la República en el área de derechos humanos, se logró crear por primera vez una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, que es, digamos, la base de lo que actualmente se llamó Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y de alguna manera se fue sentando la necesidad de construir fiscalías especializadas en todo el país, en todas las procuradurías y fiscalías del país, y actualmente, a partir de eso, en la ley de desaparición está la obligación de la construcción de las fiscalías. Se generó esta idea de una Comisión Nacional de Búsqueda, se empezaron a generar una serie de capacidades forenses, se hizo un trabajo a partir de un acuerdo, de un convenio firmado con el equipo argentino de antropología forense, de la identificación de los restos de las masacres de San Fernando I, donde se conocen los 72 migrantes, otro fenómeno que fue en el 2010, de la 193 fosas, más bien más de 79 fosas donde se encontraron más de 193 cuerpos y de personas migrantes, y una masacre que hubo en Cadereyta, Nuevo León, en donde se localizaron 47 torsos y se generó un trabajo forense que fue sentando una base de cómo tendría que hacerse una posible acción de capacidades forenses para todo el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Se construyó un protocolo homologado de investigación que incluye este cuestionario de la Cruz Roja Internacional de antemortem, postmortem, que te permite hacer identificaciones a partir de un sistema informático y que por fortuna después de casi 4 años ya está funcionando en la PGR y en algunas fiscalías. Se logró hacer con la Cruz Roja Internacional un protocolo de tratamiento e identificación forense. Se logró construir también un protocolo de notificación a familiares. Todo esto quedó conformado dentro del protocolo homologado de investigación que se emitió por la PGR y por
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en el 2015 y que mucho de ese protocolo se vio reflejado en la construcción de la Ley General de Desaparición. Entonces se han ido... El problema de todo esto es que no hay una profunda convicción, es la retórica de decir, reconocemos que hay una crisis humanitaria y que la crisis humanitaria parte de estos 3 conflictos bélicos que estamos viviendo en México, que es el conflicto bélico entre las autoridades, los agentes de seguridad del Estado, las fuerzas federales, en donde ahora la Guardia Nacional es la punta de lanza, con básicamente militares, en contra de los grandes grupos delincuenciales, los de alto impacto. Después tenemos a los grupos delincuenciales de alto impacto peleando entre ellos el territorio. Entonces acabamos de oír la noticia de que en Guanajuato el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha ido posesionando el territorio, está en conflicto con el grupo que anteriormente tiene el control de Guanajuato. Y después de eso, cada que tú descabezas una organización de alto impacto, entonces genera los grupúsculos. Entonces, por ejemplo, en Guerrero descabezaron a los Beltrán Leiva, que eran los que tenían el control de Guerrero y Morelos, y lo que generaron fue aproximadamente unos 10 grupúsculos mucho más violentos, mucho más, que ahora no solo se dedican al trasiego de drogas, sino se dedican a la extorsión, al cobro de piso, al secuestro, a la propia desaparición, a una serie de conductas delictivas que de manera así directa impactan a la población. Porque finalmente el trasiego de drogas, siendo un delito que es cuestionable, no afecta directamente a las poblaciones. Lo que las afecta es el cobro de piso, el secuestro, estos delitos que impactan el propio homicidio. Entonces, mientras tú no tengas una política como Estado mexicano que no sea profundizar la militarización, que es lo que está haciendo, es lo que hizo Calderón cuando declaró su guerra, es lo que hizo Peña Nieto cuando la continuó, es lo que está haciendo el nuevo gobierno de López Obrador con la profundización de la militarización y el empoderamiento de los militares en la vida pública y en la seguridad. Pero no hay una sola acción que vaya realmente dirigida a la ruptura, al desquebrajamiento de las redes macrocriminales de poderes fácticos legales y poderes fácticos ilegales que rompan el pacto de impunidad que ha generado que estas redes se reproduzcan. Y entonces tú tienes, voy a dar un ejemplo que es muy claro, Pemex. Tú tienes funcionarios de primer nivel, operadores de los ductos en todo el país. Tienes empresarios dedicados al negocio criminal. Tienes políticos de todos los partidos, gobernantes de todos los partidos, y entonces tú tienes una red macrocriminal ahí clarísima, en donde lo que tú tienes que hacer es desestructurarla de manera total, no con acciones mediáticas como el cierre de ductos, sino con una planificación, con una investigación profunda, en donde el momento que tú le pegues a la red macrocriminal, que está en Pemex, que los neutralizas. Y tú tienes además en Pemex, en tal lugar, las componendas y toda esta impunidad que se reproduce y que se protegen entre ellos, tú haces una acción contra una red macrocriminal y entonces te vas desde el funcionario de primer nivel hasta el del sindicato, hasta el operador, hasta el político, hasta el legislador que está también metido en el negocio criminal. O sea, tú abarcas toda la compleja red macrocriminal porque no hay corrupción si no es a través de una red de macrocriminal. Que fíjate que esto tiene que ver con una pregunta que nos están haciendo, que yo me gustaría nada más que enfatizaras un poquito más, porque nos preguntan, la Guardia Nacional no es la alternativa con base en su experiencia, entonces, ¿cuál sería? Ahora se llama Guardia Nacional. Si uno lee la reforma constitucional, sobre todo en los transitorios, la Guardia Nacional es un proyecto de construcción militar. Y ya tenemos desde 2006 que Calderón desplegó masivamente a los militares, en donde se ha demostrado que la militarización del país no sirve si no atacas la estructura completa de una red macrocriminal. Entonces, por ejemplo, tú tienes el caso Ayotzinapa, te muestra perfectamente lo que es una red macrocriminal de delincuentes
de este alto impacto. El presidente municipal de Iguala, de un partido de izquierda, que no solamente era un tipo que hizo alianza o acuerdo con un grupo criminal. El presidente municipal de Iguala y su esposa, ambos eran del grupo criminal cuando deciden que van a competir por el PRD para ser los que gobiernen el municipio. La policía municipal de Iguala y de Cocula, o sea, gobernantes y policías. El gobierno estatal, que nunca fue claramente definido cuál era la participación de quienes desde el gobierno estatal estaban involucrados con esta red macrocriminal. La presencia de estos grupos de los Rojos y los Guerreros Unidos en un combate entre ellos, esta idea de los grupúsculos combatiéndose por el control del territorio, la presunción de que los jóvenes tomaron un camión que probablemente tenía droga que iba para el trasiego a partir de estas componendas con también grupos criminales de Chicago. Y entonces tú ahí tenías una perfecta red macrocriminal con gobernantes, con personas de sociedad de todos lados. Y entonces, ¿cómo combates la inseguridad en donde tú generas este desquebrajamiento de la estructura financiera, la estructura de protección política, la estructura que te permite toda este pacto de impunidad? Obviamente haces acciones represivas, pero también, y esto es algo interesante que está haciendo el presidente, que la verdad yo espero que le funcione, toda esta construcción de una política social, que ojalá no fuera una política social que tiene más tintes electorales que realmente construcción de igualdad estructural, en donde tú además de redistribución del ingreso generes representación política y generes identidad, pertenencia cultural, que serían las tres partes de combate a la desigualdad, en combinación con el combate a la corrupción, desestructurando redes criminales, y en el combate a la impunidad, construyendo justicia transicional que para las víctimas significa verdad, o sea, ¿qué pasó? Justicia, sanción a los responsables, mecanismos de reparación integral y medidas de no repetición. Hay una gran demanda de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos exigiendo que el gobierno pueda avanzar hacia un mecanismo internacional en contra de la impunidad, que permita, digamos, tener todas las piernas del tripié, desestructuración de las redes criminales a partir del quiebre del pacto de impunidad, desestructurar protección política, toda la estructura financiera, la construcción de igualdad estructural, que yo ya decía de lo que se trata, o sea, redistribución de la riqueza, generar representación política y generar identidad cultural de pertenencia de las comunidades, y toda la parte de combate a la corrupción y combate a la impunidad. Oye, Eliana, pues muchísimas gracias por estar en el programa. Se ha pasado rapidísimo. Literal, nos quedan 30 segundos. Yo quiero agradecer a la audiencia que nos haya visto, por supuesto, tu presencia. Y bueno, algunos datos de contacto que pudiéramos decir ya para finalizar y por supuesto, agradecer y que sigan sintonizando Haz TeleTV y Hilando Contextos. Pero algunos datos de contacto que puedas dar para las personas que les interese este tema. Bueno, la denuncia primero, importantísimo, ninguna víctima que no sepa o ninguna persona que no sepa el paradero de su familiar puede aceptar que cuando vaya a hacer un reporte le digan espérese 72 horas. Ni en la ley de víctimas ni en la ley general de desaparición está permitido que ninguna autoridad le diga a alguien que va a anunciar el no saber del paradero de un familiar, que le digan espérese 72 horas. En ese momento le tienen que decir, usted me levanta mi denuncia, mi reporte, o lo voy a mandar a Contraloría o voy a levantar una queja en su contra. Está la Comisión Nacional de Búsqueda, que pueden encontrarlo en la página de internet. Está obviamente el Movimiento Nacional de Nuestros Desaparecidos, que también tiene mecanismos de talleres y auxilio. Y bueno, pues también están mis datos ahí por si me quieren buscar. Por supuesto. Si necesitan rápido alguna
orientación o alguna ayuda. Elena en un García, reporte. muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esto ha sido todo. Querida audiencia, nos vemos el próximo lunes. Yo soy Carol Orozco y sigan sintonizando Haz TeleTV. Que tengan muy buena noche. Hermosas son las noches de baile, iluminadas con luces de colores que rodan al compás de la música. El corazón del barrio se concentra en los bailes de música sonidera. Mi baile es la pareja eterna de la música sonidera. La noche en el barrio no es igual cuando hay cumbia, guaracha y son cubano. Todo el baile, la música sonidera, son mi pasión. Vamos a bailar el acordeón, chamoy, música. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.